Amén, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos en esta noche. En este día vamos a iniciar con unos conversatorios de parte del Comité de Jóvenes, con unos conversatorios sobre sanidad interior. Amén. En este momento estoy aquí con dos de las líderes de jóvenes, la hermana Carol Melissa y la hermana Xiomara. Les damos la bienvenida y a ustedes también les damos la bienvenida y queremos que ellas nos saluden. Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Bueno, es un placer una vez más estar esta noche aquí con ustedes, con la iglesia Ipuig Cielos Abiertos, mi iglesia, de parte del Comité de Jóvenes. Queremos saludarles, esperar ser de bendición con estos temas sobre sanidad interior, amén. Y bueno, esperamos que estén muy atentos y que ustedes puedan compartir este servicio. Amén, Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes una vez más. Es un privilegio para nosotras poder compartir la palabra de Dios y queremos invitarles a ustedes a que estén conectados con este programa que va a iniciar el día de hoy y también compartan con otras personas este hermoso mensaje. Bueno, para el tema de hoy tenemos una sociedad enferma. ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo les voy a hacer a ellas preguntas y ellas nos van a estar respondiendo pues la pregunta, y con base en eso vamos a ir desarrollando la enseñanza. Entonces vamos a empezar. Yo acá tengo unas preguntas y la primera de ellas es: ¿por qué decir que somos una sociedad enferma? Amén. Bueno, entonces para responder esta pregunta, quiero que usted ahí en su casa abra su Biblia. Vamos a abrirla en el libro de Isaías, en el capítulo 1. Amén. Libro de Isaías, el capítulo 1. Voy a dar unos minutos. Dice así, capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 7. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Amén. Denme un momentito. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Amén. Entonces, ¿por qué decimos que somos una sociedad enferma? Esta sociedad para nadie es un secreto que es una sociedad conflictuada psíquica y emocionalmente, ¿sí? Es decir, que padecemos de muchas enfermedades emocionales o de muchas enfermedades mentales, pero también espirituales. Y estas son las que tendemos con más frecuencia a negarnos a nosotros mismos, nuestra enfermedad espiritual. Las personas vivimos cautivas de ansiedades, de angustias, de desesperaciones, de tristezas, de iras, de depresiones, de pensamientos suicidas. Y todo esto ocurre ¿por qué? Porque nos cegamos y creemos que no hay solución alguna para nuestras situaciones, para todo lo que nos está aquejando interiormente. Entonces somos una sociedad enferma, primeramente porque es evidente a nuestros ojos, ¿sí? Es evidente que estamos en una sociedad conflictuada. Y segundo, que es lo más importante, es lo que acabamos de leer en la Biblia, y es que nos alejamos de Dios y por eso somos una sociedad enferma. Bueno, Melissa decía que las personas tendemos a sufrir de diferentes situaciones como la depresión, angustias, opresiones, bueno, diferentes situaciones
que afectan nuestra vida. Entonces, cuando esto sucede, ¿a dónde suelen acudir las personas? Las personas, por lo general, acuden a lo que son a la brujería, a la magia negra, la magia blanca, también acuden al yoga, acuden a meditación trascendental, a cultos espiritistas, también acuden a curanderos y a ciencias ocultas. Bueno, pero basándonos en todo lo que dice Xiomara, yo no sé si a ustedes les entra la duda de entonces, o sea, ellos ¿por qué acuden a esto? ¿Qué están buscando yendo donde estas personas? Exactamente, ellos acuden a estas personas porque necesitan sanidad interior, quieren paz y felicidad para sus vidas. Entonces algunos encuentran cierto alivio cuando acuden a esto, pero sabemos que esto no dura para siempre y esto lo hace el enemigo. Él da una paz, pero es algo momentáneo, algo que no dura para siempre. Entonces dice la palabra de Dios que además de que padecemos de esto, sabemos que acudimos a los medios que no deberíamos, y la palabra de Dios está registrado eso. Dice en Levítico capítulo 19, versículo 31: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y también en Deuteronomio capítulo 18, verso 10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, lo que padecemos se agrava cuando acudimos a prácticas que Dios mismo prohíbe. Amén. Entonces, con base en esta respuesta, podemos preguntarnos, y yo creo que obviamente yo, igual que todos los que nos están viendo, queremos saber qué puede llegar a causar estos padecimientos, o sea, cuál es la razón. Bueno, yo creo que esa pregunta la podemos responder entre las dos. Entonces, primero, como causa principal es que siempre nosotros como seres humanos queremos encajar. Es normal, ¿sí? Es normal querer sentirnos bien y encajar dentro de un grupo de personas. Entonces, el querer encajar en esta sociedad y el querer no solamente encajar yo, sino pretender hacer encajar a alguien más, hace que nos enfermemos. ¿Por qué? Porque queremos encajar en una sociedad que, ya lo dijimos, está enferma. Porque nosotros somos parte de esa sociedad, somos una sociedad enferma, y el querer encajar en esa sociedad, ¿sí? El querer encajar en el mundo, nos enferma espiritualmente, nos enferma emocionalmente, ¿sí? Nos enferma mentalmente. Entonces, como primera medida, el querer encajar, ¿sí? Porque es un mundo que está al revés, es un mundo que está patas arriba, es un mundo donde pensamos que el maltrato es amor, es un mundo donde creemos que todo lo que Dios puso en su palabra no es lo correcto, sino que es todo lo contrario. Entonces, esa es la primera causa, yo diría la principal. También hay muchas causas, y aquí dice el ruido de los centros urbanos, aunque parezca que es como imposible, pero sabemos que estas cosas también traen estrés a nuestras vidas. También la publicidad, la exuberancia de los medios de comunicación, la música irritante, el agotamiento físico. Esto es producido por vivir en centros urbanos sujetos a tantos caos.
También la saturación de los medios de transporte, agotamiento afectivo por causa de propuestas a menudo incansables, como por ejemplo lo que decía nuestra hermana Melissa, que era como el encajar. Entonces a veces hay un estatus, riquezas, erotismo exagerado, también la incomunicación crónica, el agotamiento intelectual que viene de la cantidad de preocupaciones, de conocimientos, conflictos, problemas que se exceden la capacidad humana de almacenamiento simultáneo, el mundo materialista incapacitado de ofrecer alternativas espirituales para satisfacer lo que hay de más profundo en el hombre, el régimen competitivo en todos los órdenes, tanto intelectual, industrial, comercial, deportivo, social, laboral, familiar, lo cual imposibilita el régimen del amor. Impotencia para defenderse de situaciones caóticas gigantes como la posibilidad de una guerra, una depresión económica o un sistema político despótico. Bueno, perdón un momento, yo quiero ahí, la hermana Xiomara, dijo algo sobre los medios de comunicación. Yo no voy a hacerles ninguna pregunta con respecto a esto, pero quiero aclarar que eso es muy cierto. ¿Sí? Muchas veces nosotros las personas estamos como tan enfocados en que tengo que ver el noticiero, que tengo que ver qué está pasando, que tengo que las noticias, que están informados. Eso a veces nos satura y nos enferma. ¿Sí? En la carrera que yo estudié, que fue comunicación social y periodismo, nos enseñan todo esto. Muchas veces uno debe como de hacer un alto y dejar de ver estas cosas. Son cosas que nos llenan y que muchas veces cuando son mal informadas y mal comunicadas nos van a hacer daño. Eso quería decir. Amén. Bueno, otra causa que nos puede llegar a enfermar es el aumento de la agresividad, ¿sí? Y no solamente el aumento de la agresividad, sino justificar esta agresividad. Lo que yo decía anteriormente, cuando creemos que el maltrato hoy en día es amor, de pronto en esos hogares que existe el maltrato, y no solamente el maltrato físico, sino verbal o psicológico, no, es que esa es la forma de ser de ella, o es la forma de ser de él, o esa es la forma en que nos demostramos amor, o así es que aprendimos a tratarnos, o así me enseñaron a mí a tratar. No, ¿sí? Esto nos enferma, esto trae un decaimiento espiritual y emocional en las personas. El anonimato en medio de las masas, o sea, el llegar a pensar como ser individual que yo no soy nadie en medio del grupo que me rodea, ¿sí? Que nadie me conozca. Nosotros como seres humanos tendemos a sentirnos mal porque nadie sabe quién soy, nadie me conoce, nadie sabe mi nombre, pasan por mi lado y no me saludan, no me sonríen, saludaron a mi hermana, a mí no me saludaron. Entonces eso en muchas ocasiones también tiende a enfermarnos, esa preocupación, una vida familiar desprestigiada, autoritarismo anónimo y al mismo tiempo pérdida de autoridad personal. En muchas ocasiones cuando hay una persona que es muy autoritaria, pero resulta que de un momento a otro comienza a perder esa autoridad, ¿sí? Entonces eso hace sentir mal a las personas. Estamos hablando de las causas que nos pueden llegar a enfermar, ¿no? Puede que esto no le suceda a usted, pero puede que sí le suceda a alguien más. Entonces esa pérdida de autoridad llega a enfermarnos, y todos los signos monetarios, comerciales que nos han invalidado entre nosotros, en nuestras relaciones. Por ejemplo esto, ¿sí? El celular, la televisión, el dinero, que si tú no tienes dinero y yo sí tengo, entonces mejor nuestra relación como que no va para ningún lado, ya sea amistad o afectiva. Entonces todas estas cosas pueden llegar a enfermarnos mentalmente. Amén. Y la conclusión de esto es que nuestra sociedad se ha ido desarrollando sin respeto a Dios, ¿sí? Sin respeto a las leyes que Dios ha puesto en su palabra, sino que esta sociedad se ha desarrollado con base en leyes humanas. Amén. Y para respaldar lo que nuestra hermana Melissa acaba de decir, hay un pasaje de la Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice:
Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El verso 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El alejamiento de Dios y el quebrantamiento de sus leyes es la causa fundamental de los males de la humanidad. Nos hemos alejado tanto de Dios que hemos pretendido edificar una sociedad sin Dios. La necedad del corazón humano ha puesto al Señor a un lado. Por lo tanto, la condición esencial para que se opere una sanidad interior es volver a Dios. Y en Zacarías capítulo 1, Zacarías capítulo 1, verso 3, dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volver a Jesús, esto se produce a través del arrepentimiento y la fe en su nombre, la sujeción a su autoridad, la renuncia al pecado, a las mentiras del enemigo. Este principio fundamental para la liberación es válido para todo hombre y mujer. Amén, amén, ¿cierto? Bueno, para resaltar, obviamente no es malo seguir las leyes humanas, porque estamos, ¿cómo se dice?, inmersos en este mundo, entonces debemos seguirlas y debemos respetarlas y acomodarnos a ellas. Sin embargo, es malo cuando ya dejamos de seguir, o sea, por seguir estas leyes, de seguir la ley de Dios, amén. Debe estar siempre Dios ligado a nosotros. Bueno, para continuar, entonces, hay otra pregunta que dice: ¿tiene nuestra sociedad recursos para subsanar esta problemática? ¿Cuenta con una terapia efectiva para enfrentar estos conflictos psicoemocionales? Esa palabra tan difícil. Bueno, psicoemocionales, no es difícil. Bueno, hasta me puse roja. A ver, no quiero nombrar ninguna en particular, pero para decirlo en modo general, las ciencias humanas, lo que son las ciencias sociales, no cuentan con una terapia, ¿cómo fue tu pregunta? Para terapia efectiva para enfrentar. Con una terapia efectiva para enfrentar los conflictos, ¿sí? No cuentan con una terapia efectiva. Que hay terapias que nos ayudan, claro que sí, y como psicóloga sé que hay terapias que nos pueden ayudar a nosotros a llegar a otro punto, a avanzar a otro punto dentro de nuestra problemática, pero no da una solución de raíz, ¿sí? Esa es la palabra, no soluciona nuestro problema desde la raíz. Entonces, no hay una terapia efectiva, además de que las ciencias sociales o las ciencias humanas en ocasiones tienden que nosotros nos desliguemos de ese problema, perdamos esa culpabilidad que de alguna forma sentimos, y Dios no nos quiere hacer sentir culpables, no es lo que quiero decir. El que nos quiere hacer sentir culpables es nuestro enemigo, pero Dios lo que quiere es llevarnos al arrepentimiento. Entonces, si yo como mujer digo, no, ya suelto la responsabilidad de esto, suelto la culpa y todo, entonces sigo con mi vida totalmente tranquila, como si nada hubiera pasado, pero no me dirijo a los pies del Señor a arrepentirme, entonces no estoy haciendo lo correcto, ¿sí? Dios no quiere que nos desliguemos, Dios quiere que reconozcamos y nos arrepentamos. Bueno, ahora con todo esto que acaba de decir, yo tengo una pregunta. ¿Qué son las enfermedades? Otra palabra difícil. Psicosomáticas.
Bueno, las enfermedades psicosomáticas son aquellas a las que nos referimos cuando existe una relación entre nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿sí? Entonces es cuando nos enfermamos, pero no por una causa biológica, sino por una causa mental. Hay cánceres que son debido a estrés, hay dolores de cabeza, para llevarlo más sencillo, hay dolores de cabeza que no son por algo biológico, sino porque estamos sufriendo de estrés o porque tenemos preocupaciones o porque estamos sintiéndonos mal. Entonces las enfermedades psicosomáticas son las que nos hablan de la relación entre nuestro cuerpo y nuestra mente, pero aquí quiero hacer mención a lo que dije anteriormente y es a la raíz del problema. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, que nosotros somos seres tripartitos, ¿sí? Espíritu, mente y cuerpo. Entonces, si como las ciencias allá afuera en el mundo se van a ir a fijarse solamente en nuestro cuerpo y en nuestra mente, hay una parte de nosotros que está quedando fuera del lente, ¿sí? Que no está siendo puesta en revisión, y ese es nuestro espíritu. Entonces, por eso decimos que la raíz del problema no se está tratando, ¿sí? Y Dios es el único que tiene el poder para ir y revisar con la lupa nuestro espíritu. Bueno, ya que entonces si estamos hablando de buscar la raíz de los problemas en el espíritu, ¿qué podría afectar tanto a nosotros como cristianos o a nosotros como personas a tal punto de enfermarnos mental, física y espiritualmente? Es algo tan puntual, y es el pecado. En 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todo pecado, quiero hacer una aclaración aquí, y es que muchas veces clasificamos los pecados como que hay pecado grande, hay pecado pequeño, este no tiene tanta importancia. No, pecado es pecado y es igual. Entonces todo esto hiere al hombre internamente, en su interior, produce autodestrucción y autodegradación, atenta contra la imagen de Dios en nosotros. El pecado transgrede la conciencia moral y viola los propios principios, provoca sentimientos de culpa que aumentan con el conocimiento y comprensión de la ley de Dios. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros como seres humanos cuando todo esto ocurre? Bueno, muchas veces tomamos las actitudes erróneas, no correctas, cuando nos damos cuenta que estamos en pecado. Nosotras vamos a hablar de unas, pero digamos, una actitud incorrecta es cuando ocultamos el pecado, o sea, no lo reconocemos o nos escondemos por ejemplo, está Adán y Eva. Ellos cometieron pecado y lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Las escrituras dicen en Proverbios 28:13, dice así la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En algunas ocasiones guardamos u ocultamos cosas en ciertas áreas de nuestra vida, y esto está mal. Esto puede causar trastornos espirituales, mentales y hasta físicos, como le ocurrió al rey David.
El rey David es un ejemplo al confesar y declarar su pecado. Esto está en Salmos 32. Dice así este pasaje. Dice, versículo 3 y 4: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David había pecado y Dios conocía ese pecado, pero quienes lo rodeaban no. En tanto permaneció en silencio, ocultando su pecado, esquivando confesarlo, porque él lo sabía, pero él lo que estaba haciendo era ocultarlo. Gimió interiormente. Su gemido interior era señal del conflicto por el que estaba atravesando. Esa angustia le acarreó problemas físicos, y lo vemos cuando dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Tan profundamente sufría su silencio y falta de confesión que hasta su salud se quebrantó. Cuando finalmente confesó su pecado, expresó confiadamente. Cuando tenemos pecados ocultos, el remedio es confesarlo. Confesar es expresar claramente en palabras la falta cometida. Por eso es tan importante la oración, porque podemos entrar confiadamente y pedir perdón por nuestros pecados, aún de los que nos son ocultos. No es lo mismo que pedir perdón, eso viene después. Primero hay que confesarlo. Primero es necesario confesar y reconocer que se ha pecado, porque si lo permanecemos oculto, esa área estará en tinieblas y será territorio del enemigo. El ser humano no ha sido diseñado para vivir en tensión, para estar enfermo, sino que está hecho para existir en paz. Otra de las actitudes erróneas es transferir la culpa. Esto es pasar. En este caso sería como decimos coloquialmente, echarle la culpa. Y esto lo vemos en Adán, cuando se excusó diciendo que había sido Eva. Y también Eva responde y dice que no fue ella, sino que fue culpa de la serpiente. Vemos que rápidamente transfiere la culpa, como para quedar inocente. Entonces no lo reconocen, no lo confiesan, sino que ellos simplemente echan la culpa y ya quedan como inocentes. En otras palabras, quiso decir: sí, pequé, pero no por iniciativa mía. Fue incitado a hacerlo, por lo tanto, no es responsable de lo que hizo. El transferir la culpa no ayuda en nada. La única persona que se hace un autoengaño es pues uno mismo. Solo el que se excusa cree en su inocencia. Es más sabio asumir la culpa, ya que todo hombre es responsable de sus propios actos. Otra actitud errónea es justificar el pecado. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos justificando un pecado? Es cuando damos como largas explicaciones acerca de lo que se ha hecho, sobre los factores que influyeron. O sea, es cuando como que le damos tanta vuelta a la situación, como tratando de hallarnos inocentes, o simplemente como justificar lo que se hizo. Y se busca en definitiva que el pecado cometido parezca como inevitable o por causas ajenas a la propia voluntad. Un claro ejemplo es el de Saúl, cuando ofrece el sacrificio en desobediencia a la palabra del profeta. Eso está en 1 Samuel, capítulo 13, del 8 al verso 13. Y luego pretende justificarse. Otros intentan demostrar que en realidad aquello que han hecho o desean hacer no es pecaminoso, sino lícito. Argumentan e ilustran con diferentes ejemplos, que muchas veces pues no vienen al caso. Malinterpretan las escrituras
aplicándolo a su conveniencia. También se excusan por sus costumbres de determinada sociedad, defendiendo ciertas conductas como aceptables. Debemos de admitir como pecado todo lo que Dios llama pecado. La evolución de la humanidad y el transcurrir de los tiempos no modifican la palabra ni los principios de Dios. Justificar el pecado solo trae confusión a nuestra mente y deterioro en la vida espiritual. Bueno, antes de que Melissa continúe, a mí me surgió aquí una pregunta que yo creo que si hay amigos que nos están viendo, también la tendrían, y es: ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? O sea, si yo tengo a mi mejor amiga, yo le digo: pequé de esta manera. No, nosotros debemos acudir a Dios, debemos acudir a Él. Y lo que estaba pues diciendo al principio no es ir a pedir perdón, sino primero confesarlo. Y una vez escuché que el pecado tiene nombre. Yo, digamos, un ejemplo, yo forniqué, yo mentí, o sea, muchas veces queremos poner el pecado como minimizarlo y ponerlo detrás de un error, y no es un error, es un pecado. Entonces usted puede acudir a Dios confiadamente, porque Él no te va a acusar, Él no te va a culpar, sino que Él antes va a entrar a tu corazón porque tú le estás abriendo su corazón. Listo, entonces yo creo que Melissa tiene otras actitudes erróneas que nosotros tomamos al pecar. Amén. Bueno, quiero como ponerlo de la forma más sencilla para que podamos entenderlo, ¿sí? El primero, o bueno, después de todo lo que ha dicho la hermana Xiomara, es racionalizar el pecado. En ocasiones tendemos a creer que el sentimiento de culpa está íntimamente relacionado con la religión. Entonces creemos que si nos apartamos de la religión vamos a suprimir esos sentimientos de culpa y vamos a poder vivir nuestra vida pecaminosa sin sentir ningún tipo de dolor o sin sentir ningún tipo de culpa, ¿sí? Y esto de alguna manera puede ser cierto. Usted puede que si se aleja de la religión usted simplemente va a dejar de sentir culpa, pero no se va a dar cuenta que en su interior se va a estar enfermando cada día más espiritualmente. Lo que decía la hermana Xiomara cuando estaba leyendo sobre el rey David, que sus huesos se envejecieron. O sea, está hablando de que internamente se estaba enfermando a causa del pecado que había cometido y que aún no había sido confesado. Amén. Entonces, si como cristianos nos adherimos a pensamientos como estos, va a ser muy peligroso para nosotros, porque esto lo que va a hacer es cauterizarnos la conciencia, ¿sí? La conciencia es esa que nos permite entender lo que estamos haciendo correcta o incorrectamente. Entonces, si la conciencia no se va a molestar, de todas formas van a haber efectos muy devastadores para su vida a corto plazo a causa del pecado. Hay quienes sienten se sienten, cristianos de la modernidad, o que están más avanzados que otros, o ya yo no estoy tan achapado al fanatismo o a la antigua, y entonces se ríen ante la mención del pecado, o pueden estar diciendo que lo que de pronto en lo que en este momento estamos hablando pues aplica para algunos pero para otros no, o puede decir aplica para pero para mí no, y entonces no nos damos cuenta que cuando caemos en eso lo que estamos haciendo es caer en el mismo lazo del enemigo y apartarnos del amor de Dios, y comenzamos a naufragar, ya hemos naufragado en nuestra fe. Amén. En 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y ahí menciona a algunos que estaban naufragando en su fe a causa de blasfemia, a causa de pecado. Amén. La siguiente es intentar escapismos. Todo lo hacemos todos, pero intentar escapismos yo creo que es lo que más hacemos. Intentar escapismos es como, Linda, cuando usted no quiere hacer un trabajo y está cansada, ¿usted qué hace? Dormir. Exactamente. Eso
ocasiones son intentar escapismo. Xiomara, ¿qué hace? ¿Hace el trabajo? No, saco muchas excusas. Bueno, todos tenemos diferentes actividades a las que acudimos, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría, cuando no quiero trabajar y tengo mucha pereza y me siento muy cansada, agobiada, me pongo a ver alguna película, alguna serie, a dormir. Ya te iba a resolver. Sí, yo hago esto. Entonces, cuando sabemos que hemos pecado, pero no queremos pensar en eso, porque es que el pensar en que he pecado y en que le he fallado a Dios me hace sentir mal, entonces intento ocuparme en otras cosas. Oído, no voy a decir que los que hacen esto es porque están intentando escapar de su pecado, no. En muchas ocasiones tendemos a hacerlo, pero no es una regla general, ¿sí? Porque no quiero que usted ahorita vaya a pensar en algún hermano o en algún amigo o familiar y diga, ay, está pecando con razón, no. Pero en muchas ocasiones tendemos a, ¿cómo se dice? Sumergirnos en nuestro trabajo y nos llenamos mucho de trabajo con tal de no pensar en qué pasó, en qué hice, en qué fallé, una cosa y otra, ¿sí? Otros que son como lo más regular que creemos nosotros que tienden a hacer es a sumergirse en alcoholismo, en drogadicción. Entonces, en muchas ocasiones intentamos escapar de lo que hemos cometido en muchas actividades, ¿sí? Y por último, atacamos los efectos sin solucionar la causa. Yo no sé si usted ha visto que cuando usted asiste a un psicólogo, el psicólogo no puede medicar, pero si usted asiste a un psiquiatra, el psiquiatra sí puede medicar. Yo estoy totalmente en contra de la medicación. ¿Por qué? Porque si Linda está teniendo insomnio, no puede dormir, resulta que ella dormía perfectamente a las 10 de la noche, ella está dormidísima, pero de un tiempo para acá ella le da la 1, las 2, las 3 de la mañana y no puede dormir y está toda la noche volteando en la cama y nada que puede, y entonces acude al médico por causa de insomnio y la mandan a donde el psiquiatra, y donde el psiquiatra la medican para que le dan unas pastas para que pueda dormir. Linda ese día que se tomó la pasta durmió perfectamente, al siguiente día también, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso que no la dejaba dormir? ¿Sí? Entonces en ocasiones hacemos eso, atacamos el efecto de nuestro pecado, pero no atacamos la causa, ¿sí? En ocasiones yo mentí y atacamos la consecuencia de esa mentira que dije, pero no me voy a Dios a que me permita entender el por qué mentí, qué me llevó a mentir, ¿sí? Entonces, lo más correcto es atacar esa causa y no el efecto, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo. Bueno, entonces a raíz de todo esto que ustedes han dicho, ¿existe alguna terapia para solucionar esto? Sí, es la terapia de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Salmos 32, del verso 1 al 5 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo indicado por Dios es confesar y apartarse del pecado. Confesar es lo opuesto a todo lo mencionado anteriormente, es ponerse a la luz de la verdad y asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. Confesarse a Dios, escuche, a Dios, no a ninguna persona, a Dios,
y confesar a quienes hemos ofendido. Dice Santiago 5, verso 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Es decir, hay otro versículo en Proverbios 28 que dice, un momento, le perdí el texto. 28 verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que con base en todo esto, lo que ellas han dicho, y si ustedes allá están colocando cuidado en sus casas, nuestra fuente de salud y nuestra terapia es Dios. O sea, no es ningún curandero, ninguna bruja, ninguna, no sé, todo lo que ellos dijeron en un principio, sino que pues es Dios. Sí, linda, así. En Isaías 61, del verso 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. En Lucas capítulo 4, versículo 21 dice, y comenzó a decirles, se refiere al Señor Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, Linda, perdón, antes de que avances, en el versículo que estaba leyendo Xiomara, en Isaías 61 del 1 al 3, nos habla de abatidos, de quebrantados de corazón, de cautivos, de presos, de enlutados y de afligidos, ¿sí? Entonces aquí Dios nos está hablando de deprimidos, de resentidos y ofendidos, de atados, de oprimidos, de melancólicos y de angustiados, es decir, todo lo que, porque de pronto hoy en día nadie se va a acercar a ti y te va a decir, estoy quebrantado de corazón o estoy abatido, pero sí se van a acercar a ti y decirte, estoy deprimido, estoy resentido, tengo un dolor contra alguien. Entonces es como bueno también ponerlo en palabras más nuestras hoy en día, ¿no? Bueno, y yo quisiera que alguna, no sé cuál, nos pueda orientar a mí y a todos los que nos están viendo ahí, cómo podemos darnos cuenta que estamos padeciendo situaciones difíciles en nuestra vida, cómo podemos identificar eso. Bueno, existen síntomas con los que podemos darnos cuenta de que estamos padeciendo algún tipo de dolencia espiritual o emocional, amén. Cuando estamos deprimidos o en tristeza o con desánimo, cuando nos sentimos muy nerviosos, es decir, puede que usted sufra de nervios, y eso puede tener hasta una causa biológica, pero puede que de un tiempo para acá, porque antes no sufría de nervios, ahorita lo esté sufriendo, ahorita esté un poco más nervioso, ¿sí?
que se sientan iracundos. También la crítica, la liviandad, cuando se ofenden fácilmente, cuando se molestan, cuando se resienten, cuando se amargan, cuando son susceptibles, cuando se aíslan, ¿sí? Como que eran muy sociables y de un momento a otro nos comenzamos a aislar de las personas. Esto a mí me sucedió, de hecho, cuando estaba en mi adolescencia. Yo me quería aislar de todo el mundo. Cuando se repliegan, cuando se alejan de la comunión, es lo que acabo de mencionar, cuando nos volvemos apáticos, cuando presentamos desinterés o indiferencia, cuando estamos sin entusiasmo, sin ánimo, cuando nos sentimos frustrados o derrotados, cuando empezamos a vivir en hipocresía, ¿sí? Y también hipocresía no solamente para con las personas, sino para con Dios, ¿sí? Y todo esto viene acompañado de un sentimiento de culpa y viene acompañado de vergüenza. ¿Por qué viene acompañado de culpa y de vergüenza? Porque nosotros tendemos a pensar que como cristianos no sufrimos o padecemos de estas cosas, ¿sí? Entonces, qué pena que mis hermanos en la iglesia se den cuenta que yo tengo depresión. O qué pena que mis hermanos en la iglesia se den cuenta que yo sufro de ansiedad o que estoy teniendo algún problema, porque es que soy cristiano, tengo a Dios y estoy exento de todas estas cosas, y no es así. Somos seres humanos, somos hijos de Dios, claro, pero somos seres humanos, estamos en este mundo y somos susceptibles a todo lo que son susceptibles todas las personas que están en este mundo. Entonces, si una persona fuera del mundo se puede enfermar, yo también me puedo enfermar. Entonces, por eso en muchas ocasiones cuando padecemos estas cosas sentimos mucha vergüenza y comenzamos a sufrir eso solos. Y ahí es cuando viene muerte espiritual también, porque nosotros a veces somos, ¿cómo se dice? No sé si sea ironía, pero decimos, yo no le puedo contar a mis hermanas o a mis amigas dentro de la iglesia porque qué vergüenza que se den cuenta de que yo estoy sufriendo esto. Y después, unos días después, estoy solo, nadie me quiere, porque nadie me pregunta cómo estoy, qué tengo, nadie se da cuenta que estoy enojado. Yo mejor no voy de la iglesia porque nadie me quiere, no me saluda ni nada. Y resulta que pasa Linda, que generalmente no saluda a la gente porque pasa deprisa y porque con una cosa y con la otra. Y Linda nunca me saluda así de primerazo, de pronto si me encuentra ahí estamos hablando me saluda, pero ahorita como estoy mal y ya no me saludo, Linda no me saluda, no me quiere, no vuelvo a la iglesia, y resulta que siempre ha sido así. Pero eso pasa cuando empezamos a ahogarnos en nuestras situaciones solos, ¿sí? Cuando no acudimos a nuestro pastor o cuando no acudimos a nuestros diáconos o a nuestros líderes, a decirles, hermanos, tengo esta situación, necesito ayuda, ¿sí? Bueno, eso es importante resaltarlo y usted grábeselo en su cabeza. No es bueno vivir estas situaciones solo, pero también debemos tener cuidado a quién le contamos estas situaciones, amén. O sea, no todo el que dice llamarse amigo es amigo. Entonces usted debe saber en quién confiar para contarle los problemas por los que usted está pasando. Y ya para terminar, como para ir cerrando, ¿qué pueden decirnos sobre sanidad? Bueno, la sanidad interior. Jesús es el sanador, el único que puede dar salud total al ser humano. Nuestra salvación incluye la idea de liberar el alma del infierno y nuestra admisión al cielo, pero también abarca mucho más. Nuestro caminar hacia la salvación incluye un proceso de sanidad. Dios quiere la salud del ser entero, o sea, de todo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Su misión, además de venir a redimirnos, es restaurar nuestras vidas completamente, convertir al hombre en un ser pleno. Amén. Bueno, Jesús es un Dios meticuloso, es prolijo y es exacto. Si usted pone una hoja de un árbol o una flor o una bacteria debajo de un microscopio, usted se va a dar cuenta de todos los detalles que tienen estas hojas o que tiene esta bacteria, incluso el cuerpo humano. Es decir, que Dios hizo
todo con mucho cuidado, con mucha prolijidad, con mucha exactitud, ¿sí? Dios fue perfecto en cuanto a su creación. Y si pensamos en un cirujano puede extirpar un tumor del cerebro, ¿cierto? O de cualquier parte de nuestro cuerpo. Asimismo, Dios, que es más prolijo, que es más meticuloso, puede extirpar ese tumor espiritual que hay en ti y que hay en mí. Entonces Dios es el único que puede sanarnos. Dios no es un curandero, ¿sí? El Señor Jesús no es un curandero. Xiomara al principio mencionaba que tendemos a asistir a curanderos o a adivinos o todas estas cosas. Dios no es un curandero, porque un curandero hace una curación, valga la redundancia, parcial, ¿sí? Por encimita. Yo no sé si usted se ha lastimado la rodilla y como que le ponen una venda y ya, o le ponen pañitos y ya, pero después de un tiempo ese dolor vuelve y le da. No, Dios no quiere hacer eso. Dios no quiere ponerle pañitos de agua tibia a usted y ya tranquilo mi hijo. No, Dios quiere sanarnos totalmente, tal y como Xiomara acabó de mencionarnos, una salud total en nosotros. Amén. Amén. Bueno, yo creo que ya nos quedó bien claro. Les damos gracias a ellas por habernos dado esta enseñanza y estas explicaciones. Quiero recordarles que estas enseñanzas las vamos a estar dando. ¿Qué están hablando? Vamos a estarlas dando cada 15 días, así en vivo. Entonces, dentro de 15 días, que no sé qué fecha es. Exactamente, dentro de 8 días es la transmisión del culto de las damas. Y ya dentro de 15 días nosotros, como comité de jóvenes, volvemos con estas charlas sobre sanidad interior. Entonces, dentro de 15 días van a estar acá otros jóvenes del grupo, del comité de jóvenes. He repetido muchos jóvenes, espero que me estén entendiendo. Dándonos otra enseñanza acerca de este tema que sé que será de bendición para todos nosotros. Entonces espero que les haya gustado, que haya sido de bendición. Queremos también felicitar a la hermana Melissa, nuestra líder de jóvenes, que cumplió años el día de ayer, y también a nuestra pastora que está de cumpleaños el día de hoy. Para finalizar, pues vamos a cantar una canción y vamos a cerrar con una oración. Y lléname.
sé si la hermana Melissa nos dirige en la oración ya para finalizar. Amén, gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amén. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de tu presencia, agradeciéndote una vez más por esta oportunidad que nos has permitido estar aquí, Señor, delante de ti, exponiendo tu palabra, Padre Santo. Pongo delante de tu presencia, en tus manos, Señor Jesús, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor Jesucristo. Que seas tú obrando de manera poderosa, Señor Jesús, como solo tú puedes hacerlo, Padre Santo. Hay personas, Señor, que nos escuchan e incluso nosotras aquí, que podemos estar viviendo situaciones que nadie conoce, Señor, pero tú sí lo conoces, Padre Santo. Señor Jesús, ayúdanos a reconocer nuestro pecado y apartarnos de él, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti por encima de todo, Padre Santo, a ti primero, Señor Jesucristo. Y si hay algo en nuestra vida que nos está doliendo, Señor, que no nos permite avanzar, Señor, alguna herida en nuestro corazón, Padre Santo, algo, Señor, que no nos deja, que no nos permite acercarnos a ti con libertad, Señor Jesucristo. Yo pido que seas tú obrando, mi Dios, que seas tú metiendo tu mano poderosa, Padre Santo, que seas tú limpiando, que seas tú sanando, Señor Jesucristo, y que seas tú libertando en el nombre de Jesús, Padre Santo. Libértanos, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Amén y amén.